fue complicado, ¿ah? Fue complicado porque me tocó salir de la universidad en un momento, bueno, primero estudié una carrera que no sirve para nada, en términos laborales. Luego tenía la posibilidad, claro, de seguir la cuestión académica, eh, lo que estaba bien deprimido acá, la posibilidad de hacer un posgrado acá, no había esta eclosión de posgrados que hay ahora, ¿cachai? Era una cosa más difícil. Luego habría posibilidades de irse fuera, toda una serie de complicaciones. Pero no había trabajo, entonces estuve ahí, me parece que salí el 83 egresé, el 84 di el examen de grado, y 84, 85 y parte del 86 no hice nada, digamos, o sea, estaba absolutamente ocioso. Pero muy feliz de estar en esa situación, ¿no? Eh, o sea, claro, tenía su lado. O sea, también una forma de resistencia, ¿o no? Sí, ahora era una forma de resistencia obligatoria, porque realmente no había pega. Pero Estábamos en y unos malos buscaban, ¿o años. no? Sí, habría trabajado en cualquier cosa, pero no había, ¿cachai? De hecho, entonces, no sé de qué vivíamos. Andaba mucho en esa época con la Natalia. Vivíamos, nada, como prorrateando la plata de la micro, ¿cachai? Como especulando con esas miserias, ¿no? Éramos jóvenes también, digamos, ¿no? Se conformaba con poco y caminábamos mucho. ¿Y cómo saltaste de ahí a trabajar en el periodismo, digamos? Eh, Esto tuvo una génesis, o sea, una cantidad de acontecimientos muy acotados. Un tío mío, mi tío Ernesto Merino, lo nombraron director o gerente de la editorial La Concagua, que era una editorial donde había salido el libro Enrique Lin, El París, situación irregular, y donde publicaba Carlos Ruiz Tagle, qué sé yo. Una editorial vinculada a la democracia cristiana. Entonces, mi tío se apiadó de mí y me empezó a dar pegas de corrección, de edición y corrección. Y además me empezó a dar unas pegas como de hacerme cargo de los stands de esta editorial en las ferias de libros, ¿no? Entonces, de un día para otro, el 86 fue esto, empecé a trabajar eh, en cuestiones vinculadas como a la corrección de pruebas, a la venta de libros. Luego, mi tío me dejó palabreado con alguien de la revista Hoy. Y ahí entré a trabajar en la revista Hoy como ayudante de un corrector de pruebas, en una productora que hacía la revista Hoy. Era muy extraño porque eran turnos a veces de noche, toda la noche, digamos, ¿no? Era como lo que se llamaba atendedor. Es una cuestión que hoy día no se usa, yo creo. Y era atendedor de un señor de apellido Weisblut o Weisman, no me acuerdo, que tenía mucha historia, mucho cuento. Era gente rara, gente súper rara, ¿no? En unas covachas, así como en unas buhardillas. Eh, pero interesante desde el punto de vista de la experiencia de todo ese mundo. Unas casas destartaladas, muy insomne, un ambiente como insomne. Y ahí atendía esta cuestión. En ese mismo lugar, en un tiempo se hizo la revista APSI. O sea, era un lugar donde se mandaban a hacer revistas. Se componían, se corregían, qué sé yo. Y en un turno llegó la Claudia Donoso. Y nos encontramos con la Claudia en el hall del lugar, estuvimos conversando. Y a ella se le ocurrió que me fuera a la APSI. Entonces él me llamó como a los 4 días y me dijo si quería ir a trabajar para allá, y yo feliz, ya con un trabajo un poquito más formal, digamos, o sea, más contratado y toda esa cuestión. Y me fui a la APSI. Al poco tiempo me convertí, o sea, como ayudante de Andrés Breithwaite. Y al poco tiempo me dieron como una pega que era coordinador editorial, que la inventaron para mí, que coordinaba a todos los editores de los distintos. La APSI era una revista grande, digamos, ¿no? O sea, un edificio 4 pisos lleno de gente.
había editores de todo, ¿no? Era una revista como en serio. Y ahí me quedé, pues. Ahí aprendí Las mañas del la periodismo. maña del periodismo, aprendí esa disciplina, digamos, ¿no? ¿Escribía ahí? Escribía muy poco, notas chicas, básicamente esas cuestiones sin firma. eh, ¿Escribía de qué manera? ¿Diferente a cómo escribí hoy día? sí, con una especie de intención irónica, digamos, ¿no? Que era como la modalidad que se usaba ahí. La revista Arce estaba dividida en dos. Por un lado estaba la cuestión política, seria, que era como representada por los tipos que eran militantes, digamos, del Partido Socialista, eran socialistas renovados, ¿no? Y por otro lado estaba el lote de los más jóvenes, que no tenían militancia y que eran como refractarios a esta cuestión más, a- a la retórica del periodismo político, ¿no? Entonces siempre ahí y estaban toda esta gente que venía de la Católica, el lote, la generación, digamos, Sí. Bradway, Muat, la Milena, Bodanovich, ¿te fijas? Estaba La, Mauricio Gallardo, la Claudia Donoso. la Claudia Donoso, que era un poco mayor, venía de otro lado, pero también enganchada con esto, con este mundo. Mochati. Nivaldo Mochati, claro. Eh, Moat. Pancho Muat. Había otros tipos más flotantes, que era Pablo Azócar, ponte tú, que se había ido como a Europa, pero después volvió. Eh, Mauricio Gallardo también volvió. Era un mundo con sus satélites, ¿no? De ahí, La Pilar Bascuñán, la Mónica Blanco. pero ahí, y de ahí pasaste o sea, se acaba el ápice en los años 90, digamos. Sí, ahí lo que pasa es que el APSI tuvo, bueno, tenía esta decisión de la gente más política, que eran como los directivos, y más serios, y estos otros que eran más chacoteros y más irónicos, un poquito más irrefractarios, como te digo yo, ¿no? Y luego, eh, y, y- y había mucho hueveo interno, era como, había mucho humor, digamos, ¿no? Era una revista muy relajada también, para estar. Muy buen lugar. Luego hubo una crisis como ya, cuando ya venía la democracia, o ya había ganado Elwin, si no me equivoco. Un poquito antes, se fueron, se fue a Braithwaite. Y ahí trajeron de editor de España, mandaron a buscar a Rafael Otano. Rafael Otano había trabajado en el comienzo del APSI, el año 77, cuando era una revista de política internacional. Eh, Volvió Otano a hacerse cargo del APSI y ahí hubo una especie de éxodo de periodistas. Se fueron yendo todos porque este iba a ser un proyecto nuevo, como para afrontar la cuestión de la democracia. Entonces, puta, contrataron a Eugenio García hizo como una planificación de la nueva revista, y ahí entró el eslogan APSI, lo que viene. ¿Te fijas? Y ahí yo me quedé. A Otano de repente se le fue medio mundo, pero empezaron a aparecer otros escritores, otros periodistas, digamos, entre ellos Rafael Gumucio, ponte tú. Fue un periodo entretenido, fíjate, ¿no? Y de ahí, ¿cómo saltaste a escribir tú, definitivamente, como ser cronista? No, es que lo que pasa es que yo hacía cosas funcionales, digamos, textos breves, apoyos, bajadas, qué sé yo. eh, y eventualmente hacía algún tipo de reportaje o entrevista, eventualmente. No estaba considerado o crítica literaria de repente, ¿no? Era un comodín. Eh, yo empecé a escribir, o sea, columnas mucho después. Yo me fui a la revista Don Balón el año 92. eh, Ahí hacía una que otra entrevista, era la misma figura, digamos, ¿no? O de repente un reportaje sobre algún tema ocioso, el autogol, o alguna cosa así. Y luego las columnas propiamente tal, las empecé a escribir en el 95, porque Braithwaite ya, que había ido a dar a la revista Hoy, y Ascanio Cavallo, que era el director de la Hoy,
me pidieron que hiciera una columna de ciudad. Cachaban que yo tenía alguna relación con la ciudad, digamos, ¿no? Había hecho, no sé, por las conversaciones más bien, ¿no? Y yo quería, yo venía con esa idea de hacer cuestiones de ciudad desde los 20 años, que quería hacer a los 20 años quería hacer una especie de fenomenología de la ciudad, una teoría de la expresión. Y entonces tenía como la obsesión un poquito. Y estos gallos me pidieron una columna. Y empecé en el 95 a escribir columnas y de ahí no paré más. Sí. Y las columnas que se hicieron durante todos esos años y que después escribiste en otros medios, digamos, aparte, fueron fundamentalmente sobre Santiago, ¿no? Estuvo todo un periodo, claro, entre el 95 y no recuerdo qué año, escribiendo sobre Santiago. También hacía cosas, me acuerdo, de una revista gourmet, tenía un seudónimo. Tenía un seudónimo era un seudónimo que era súper ciútico, espérate. Horacio el Pedregal. Sí, sí. Ahí me parece que la revista Gourmet también me llevó Bradway. Sí, Bradway trabajaba ahí. También hemos hecho la revista Patagonia. Era como simultáneo, claro. Y la revista Gourmet escribía sobre temas de comida, pero literaturizados, digamos, ¿no? Me acuerdo que había escrito sobre Edwards Bello y la comida. Que era entretenido eso, ¿eh? También trabajé ahí un tiempo en una revista que se llamaba Mercado de Publicidad, que la hacían en el mismo lugar, y que me parece que el director era Roberto Brodsky. Sí, la hacían en el mismo lugar que era el Pocuro, estaba, creo que, si no me equivoco, Marcelo Rosas a cargo de todo eso. Los recuerdo un poco ya cruzados. Entonces, fue Bradway y Cavallo los que me pidieron que escribiera columnas en el 95. Eso fue como la punto. ¿Y el género de la columna? ¿Cómo lo empezaste a...? Las primeras columnas eran mucho más informativas que las que escribí ahora, digamos. Lo que pasa es que, claro, como era sobre Santiago, yo tenía una cantidad de información y que estaba básicamente compendiada tenía libros, tenía archivos, tenía mucho material sobre la historia de Santiago, digamos, ¿no? Memorias. Entonces lo que hacía tenía un método para trabajar, que era como esto estaba particularizado en lugares, digamos, no escribía sobre lugares. Sabía más o menos dónde podía encontrar información. La Plaza Brasil, sabía qué libros me servían, había de repente una pequeña anécdota, un pequeño episodio, una escena de alguien que va pasando y ve algo en la Plaza Brasil. Todo eso en la memoria ajena, digamos, ¿no? Ya, sabía cómo orientarme en ese mundo. Luego me pegaba una arrancada al lugar y hacía un par de observaciones, la cruzaba con esta información de archivo. Eso. Y luego, después con el tiempo, fui reemplazando la cuestión de archivo más bien por la observación directa. O sea, me empecé a cansar de los datos. De los datos, ¿te fijas? Porque escribir por la dinámica, al echar a andar la escritura, es distinto si uno está pendiente de meter los datos exactos o simplemente le está echando para adelante. Se genera otro tipo de texto, ¿no? Entonces de repente me di cuenta que estaba muy supeditados los datos y cayendo en esta cuestión como del erudito obsesivo, digamos, ¿no? Santiagólogo, claro, que esto no ocurrió en 1865, sino en 1867, porque las monedas que se aparecen ahí no existían. Ese tipo de discusión que es pelotuda, digamos, o sea... Y paralelamente a eso publicaste Melancolía Artificial, ¿no? Melancolía Artificial la escribí el año 90 y la publiqué el 97. Exacto. Es un libro que mezcla poemas con prosa, digamos. Claro,
¿Cómo veí ese libro? Ese libro a mí me sigue gustando en su versión posterior, que es la que se publicó en la Portales, que tiene otros poemas adicionales, ¿no? Me sigue gustando mucho, fíjate, porque fue una experiencia real, ¿eh? Quiero decir, no recuerdo haber sentido, digamos, esa urgencia de escribir, digamos, ¿no? Como que el libro se hubiera impuesto, como que tuve que pedir vacaciones una semana, porque sabía que me estaba pasando algo, entonces me encerré, soporté el encierro una semana mientras escribía estos poemas. Fue una experiencia muy intensa, pero el libro no es intenso, o sea, los poemas no son intensos, son neutros, son, te fijas, atemperados. Y la segunda parte del libro es prosa, digamos. Claro, eso se dio de la siguiente manera. Yo le mostré estos poemas un día a Juan Luis Martínez, en su casa en Villa Alemana. Y Martínez me dijo que encontraba que los poemas eran muy buenos, pero que para publicarlos debería poner otra cosa, más, para que no se perdieran entre muchos libros de poesía exiguos. Te fijas, el típico libro flaco, con 12, 13 poemas, y que según él había algo ahí que atentaba contra la lectura de los textos, la exigüidad, digamos, ¿no? Luego, entonces, ahí le dije, yo tenía la idea de que hacer una segunda parte que fuera en prosa. Y me dijo que eso sería muy, muy lindo, le gustó mucho la idea en abstracto, de que hubiera una parte equivalente en prosa. Ahora, no sabía yo qué. Tenía idea de textos, pero no sabía qué iba a ir. Y luego se me ocurrió, leyendo unas entrevistas de Borges, en que explicaba versos. Los explicaba de manera muy cotidiana, digamos, ¿no? Sin ningún tipo, no hacía interpretación. Explicaba el nexo entre un verso específico y la experiencia. Y me pareció muy interesante eso, porque con la poesía tiene esa referencialidad un poco nebulosa, ¿cachai? Y a veces los versos que uno escribe tienen una imagen de referencia que es totalmente autobiográfica y concreta, pero no está actualizado en el texto, ¿no? Queda abierto, que es una imagen, ¿no? Si uno dice el fuego en el agua, ¿no? Si uno mezcla el fuego, agua, proporciona esa imagen, la lectura es totalmente abierta, ¿no? Incluso te diría arquetípica, pero tú estás pensando en un fuego y en un agua de un momento de tu vida, en una experiencia que viviste. O sea, yo estaba pensando en haber visto unos barquitos de latón que se vendían en la Alameda, y que se les prendía un algodón con espíritu, o sea, con alcohol de quemar, que movía una lata y el barco se iba. Entonces en la noche a veces tú estabas a vender el barquito, un juguete muy precario, y producía un ruido de lata, y a la vez veía esta llama que se alejaba por el agua, ¿no? Entonces estaba pensando en eso. Fuego, agua, estaba pensando en eso. Entonces me decidí ahí le dije, le planteé a Podosi, Jorge Podosi, un amigo mío biólogo, ¿qué le parecería esta idea de explicitar estos versos? Me dijo que es lo que siempre hubiera querido leer. Ya, con eso me animé y armé esta cuestión. Y Martínez no la vio porque se murió, digo. Martínez no la vio. No la vio. Se quedó con la idea suficiente para él. Sí, Martínez nunca la vio. No. Vio los poemas nomás. Vio los puros poemas, claro, exacto. Oye, y de ahí entraste a trabajar, yo recuerdo, al periodismo, y pasaste a las últimas noticias, después pasaste a la revista Fibra, o sea, he trabajado en la escribiendo Paula. en Mercurio, en la revista Paula,
Y ahí tomaste muchos géneros del periodismo, o sea, ejerciste como entrevistador, como Sí, crítico. en la revista de La Nación también. Sí, Y hoy día ya tienes una columna en las últimas noticias y otra en el Mercurio y adquiriste ya como una voz que ya viene hace bastante años y que incluso ha producido libros. No solo están los libros sobre Santiago, que ya hicimos referencia, sino que libros como En busca del oro atrofiado o Pista resbaladiza, donde ya hay un personaje que habla de su vida. ¿Cómo llegaste a claro. esa, a encontrar esa voz y a que el periodismo, y a ese periodismo, digamos? Em, yo creo que de algún momento renuncié explícitamente a seguir escribiendo sobre Santiago porque no quería profesionalizarme en eso, ¿no? Me pareció que había una sujeción ahí inminente a... O sea, la verdad es que no, estoy hablando a nivel de neurosis, ¿ah? Sí, Me pareció que había ahí una sujeción que se venía encima, ¿no? Quedar atrapado en un tema. Y también era como por oponerme a, a- a la complacencia, weón, ¿no? De repente me empezó a pensar que este tema de Santiago les parecía tan simpático a todos que me dio lata, como seguir como era hacer la gracia, ¿no? Es como esta cuestión como de mascota, digamos, ¿no? Héctor Vélez Mesa, no sé, a eso me refiero. Este gallo como coleccionador de peculiaridades del lenguaje, cosas entretenidas, amenas del lenguaje. ¿Te fijas ese rubro? Me pareció que eso me cargaba, ¿no? te Como, asomaste a eso. sí, como que vi que se podía venir algo así, ¿no? Sí, por las entrevistas, esto, y como lo que hablamos hace un rato, ¿no? Cómo somos los chilenos, qué anécdotas puede contar, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya está bien, pero se llegaba a un exceso. Y me acuerdo que cuando me llamaron una vez para que fuera a hablar de picadas, porque me decía, porque sabemos que usted es experto en picadas, y puta, las detesto las picadas, pues, weón, no, no, no. Entonces dije que hay una distorsión. ¿Cachai? Y me interesa escribir, me interesa la vida, o sea, la curiosidad por la vida la tengo intacta, entonces prefiero escribir de cualquier otra cosa, ¿no? No quedarme en la profesionalización del experto en Santiago. Y ahí aparecen estas crónicas del yo, que yo... Claro, ahí aparece, no me acuerdo en qué circunstancias, estas crónicas sobre cualquier cosa, sobre Y, cualquier cosa. y mucho más autobiográficas. Exactamente, claro. Y ese personaje autobiográfico que armaste, que se parece a ti de alguna u otra manera, que la gente a esta altura identifica en la calle, digamos. Eh, ¿Te acomoda? ¿Qué referencias, en el fondo, eres tú ese personaje? El que escribe todos los lunes y todo. Sí, sí, yo creo que sí. No, mira, hay dos preceptos, así como que son los preceptos clásicos, que es la sinceridad y la claridad, digamos. Yo no, o sea, me imagino que sí. Si no soy yo, si hay un doblez, una máscara, es la misma, el mismo doblez y la misma máscara que uno puede tener en el comercio diario, digamos, en la vida. ¿Cachai? No me complazco en ejercer un doblez literario. Eso. ¿Cachai? No considero que tenga que engolosinarme con, con, con la literatura a un nivel, digamos, como de generar falsas identidades o cosas así, ¿no? Trato de mantenerme en la línea de la sinceridad. Ahora, claro, evidentemente uno en la vida diaria se desdobla, es varias personas, no es una sola. Eh, puta, usa máscara, miente. Todos esos artilugios, o sea, si se traspasan
a las crónicas, bueno, es porque la vida es así. Y da la sensación Pero de... eso no me gusta Bolaño, ¿cachai? Porque encuentro que es engolosinado en esos artilugios, ¿no? Por eso me carga, no me gusta nada. Me aburro mucho. eh, no, lo que te iba a decir es que cuando te meten, cuando te empieza alguien a leer o lee tu libro, de alguna manera estás escribiendo o tienes conciencia que estás escribiendo una especie de autobiografía en los diarios. Una autobiografía quizás de la experiencia más cercana de las últimas noticias y una autobiografía quizás más intelectual en las crónicas del Mercurio, ¿no? Eso es absolutamente deliberado. Sí. O sea, no sé si es deliberado, sino que es fatal, digamos. Se ha dado así. Se ha dado así. Si me hubiera tocado vivir de otro modo, quizás no lo haría, ¿no? Y ese lugar Mm. de escritor, digamos, ¿te acomoda o cómo lo miras? Porque en el fondo uno tiene también la idea del hombre de letras, de ese personaje. El caso tuyo se da, digamos, pero lo administras de manera bastante pop, digamos, estando Mm. en dos lados, quizás con dos tonos distintos de ensayo. Y también has publicado ensayos largos, te has metido en las artes visuales. Sí, pero tuve una pasada por las artes visuales. Mira, sí, yo o sea, no sé si lo administro, en verdad, como que me tocó esta cuestión, ¿cachai? Me tocó la permanencia en el Mercurio, y en las últimas noticias. En general, así, considero que ellos han sido, en ambos lugares han decidido mantenerme ahí a través del tiempo. Cosa que me parece raro en Chile, porque como que nada dura mucho acá, ¿no? Las iniciativas, digamos, ¿no? Me Y, parece extrañísimo llevar, no sé, ni siquiera he contado la cantidad de años que llevo ahí. y cuando Pero aparecen los libros como objetos sí, ya desprendidos del diario, ¿hay alguna sensación que te produzcan? sí, sí, me, me, eh, me produce, eh, me produce mucha sorpresa, como volver a, porque los textos se leen de una manera totalmente distinta cuando están cuando están en la contigüidad del libro, digamos, ¿no? Pareciera que tuvieran una profundidad, parecieran estar dirigidos a alguna parte que en el diario en el diario es como el sonsonete nada más del fugaz, ¿te fijas? El viejo Barsbello consideraba que con las crónicas no se hacía el libro, la crónica muere con el diario, ¿no? Algo hay en la crónica de eso, ¿no? Tiene la fugacidad inscrita. Pero por otro lado, si tú la agarras y la pones en otro contexto y administras eso en relación a otros textos, puta, esa fugacidad de repente es muy buena porque la- es viva, ¿cachai? O sea, yo sé que un libro de crónicas, un libro hecho con crónicas, tiene asegurada esa llama de la vitalidad, porque fue hecho fugazmente, fue hecho... yo te diría que hay patrones formales en que se registra la fugacidad. ¿Qué momento empezaste como a... A tener libertad para escribir. Sí, total. Es decir, no Sí, tenía eso que ver con el país, sí, sí. con Yo, tu relación con el país, con la sociedad. sí, yo creo que se fue dando de a poco esa cuestión, ¿no? Como que fue como tanteando de a poco esa posibilidad de escribir. O sea, me di cuenta de algo, ¿ah? Porque en un principio yo también tenía mis propias eh, Pudores, ¿o no? pudores y métodos para escribir. O sea, no habría dejado la cuestión por última hora y no habría escrito nada que no estuviera súper informado, ¿no? Pero en circunstancias extremas, donde tú, puta, viajes, cuando me fui a Inglaterra, puta, estaba con la cabeza puesta en cualquier cosa y tenía que mandar la columna, ¿no? Y entonces, puta, me acuerdo que me había enfrentado a las necesidades de escribir una columna sin ningún elemento a la mano, ninguno de esos
ninguno de esos apoyos, ¿no? Ni libros, ni información, ni nada. Tenía que mandar la hora y la escribía instantáneamente, o sea, rápido, flash, la mandaba. Y ahí me di cuenta de algo, que básicamente esas columnas escritas de modo flash y las otras escritas con deliberación no se distinguían particularmente. Quedaba bien esta otra cuestión. Nadie se daba cuenta de que había sido escrita instantáneamente, ¿cachai? No había forma de darse cuenta, salvo sutilezas como esas que yo te decía antes de estas pequeñas agramaticalidades, ¿cachai? Entonces, ahí caché que no tenía para qué invertir tanta energía y que incluso me gustaba mucho la posibilidad de que el tema del cual escribiera tuviera un principio de necesidad, que apareciera como de la nada, ¿no? Y el cambio de la tercera a la primera persona. No, eso no me complica nada. No, pero aparece en un momento, ¿no? En las columnas sobre Santiago no hay una primera persona tan nítida como en las... No, era raro cuando me metía. No, claro. Sí, siempre trataba de eludir la primera persona en las crónicas de Santiago. No me acuerdo en qué momento, en las crónicas de que después fueron recogidas en busca del oro atrofiado, ahí ya hay un yo explícito, digamos, ¿no? Pero él, si tú ves las crónicas de Barbello, las de Robert Barth, todas usan el yo, digamos, ¿no? No, sí, de acuerdo con eso, pero el yo tuyo es particularmente hoy día, frente a la sociedad actual, digamos, es peculiar, digamos. En algunas cosas es muy puntúo y de avanzada, en otras puede ser considerado muy conservador y de alguna manera no tienes pudor en eso. A eso me refería delante con esa divisa de la sinceridad. Trato de más o menos, trato de no impostar, porque es muy fácil impostar. Entonces, la figura que se arroja, la figura del yo que aparece ahí, que es extraña, es peculiar, puta, es la única posible, ¿cachai? Con todas sus contradicciones, sus cambios, ¿cachai? Impostar no serviría de nada, serviría para entretenerme, digamos. No estoy en condiciones de eso, ¿cachai? Y si uno mira tus columnas, ve como que hay un modelo que tiene mucha historia, que el modelo son columnas constituidas por una serie de digresiones en torno a algo, digamos. ¿Cómo te oponías a esa gente que escribe columnas sobre un tema, que eso es lo habitual, que trata de desarrollar una idea, de decir algo? Tú evidentemente no tratas ni de desarrollar una idea particular, no obstante hay idea, ni decir... ¿Te irrita eso? Mira, no, o sea, a veces lo disfruto a columnistas que son que son argumentativos, como Chesterton, ¿no? Chesterton es argumentativo, pero usa la paradoja, usa bueno, el humor, los ejemplos estrambóticos, pero está en pos de demostrar algo, tiene un lugar específico, ¿no? Dentro del mapa ideológico, y trata de discutir a otros, ¿no? Yo creo que hay, como las crónicas tienen distintas zonas, hay crónicas en las cuales hay momentos, incluso anímicos, en los cuales uno está en plan de discutir algún tema con un interlocutor imaginario o real. Ahora, pero son muchas las zonas, ¿no? Hay otros momentos en los cuales solo quiere recordar algo que perdió. En otros momentos en que trata de desentrañar el misterio del amor, ¿no? Y en otros momentos quiere reírse de algo visto en la televisión. Pero hay esos columnistas, hay columnistas que se toman muy en serio su propia opinión, digamos, o sea,
y que están siempre en el plan de opinar, digamos. Creen que la columna es de opinión siempre, que son incapaces de tener, de variar, de tomar el camino del lado. Entonces, a mí eso me desinteresa, digamos, porque es cansador, digamos, ¿no? Y aparte de escribir las columnas, que son bastante, entiendo que está ahí terminando una novela, y sigue escribiendo cosas, digamos, poemas, otras Sí, cuestiones. sí, poemas, sí, esas cosas como que se van escribiendo incluso ya a un nivel de inconsciencia total, ¿no? Me pasó con el libro, con la segunda edición de Melancolía Artificial, que como que había que meter más texto por la cuestión de editorial, digamos, ¿no? Y yo no sabía qué otros poemas meter, digamos, me puse a buscar en computadores viejos y encontré poemas que estaban bastante bien y que los tenía totalmente olvidados, de hecho, ni sabía que los había escrito. Entonces hay una cosa inconsciente ahí con esa parte, ¿no? ¿Te Como gusta mantener eso ahí, ¿no? sí, como ir escribiendo cosas y dejarlas un poquito olvidadas. Pero eso supone, ponte tú, como la carrera del escritor, que es, Totalmente, así es que la carrera del escritor, o sea, puta, mira, estamos en Chile, digamos, o sea, si hubiera una carrera de escritor, o sea, si pudiera ganarme la vida holgadamente con la carrera de escritor, la seguiría. Pero ¿para qué va a hacer una carrera de escritor que que no rinde en ese sentido? O sea, prefiero en ese caso la libertad del amateur, ¿no?